Buenas tardes, todo el mundo en Spanish United. Yo soy Enrique. En esta noche tenemos un invitado especial. ¿Tú puedes introducirte a la audiencia? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas noches a todos los que están escuchando. Mi nombre es Blanca Castiblanco. Soy maestra formadora internacional de constelaciones fluviales y hago otras prácticas como Reiki, sanación del interior, sanación pránica. Ha sido un camino de espiritualidad bastante largo. Ok, es un Así placer. que, Es un placer tenerte en el programa. Yo te vi en un anuncio en una revista, es porque yo decidí contactarte porque el tópico es de cómo los hispanos y la espiritualidad de la hispanidad son conjuntos. Una de las preguntas como usted, cómo la espiritualidad en general ayuda a la comunidad hispana sobre sobrepasar muchas cosas. ya, fíjate que yo pienso de que primeramente tendríamos que separar lo que es la espiritualidad de lo que es la religión. Eh, Lamentablemente hay mucha gente que también se confunde con esto y se desvía o más bien se desconecta de su fuente, se desconecta de la espiritualidad porque llega a un punto de su vida en que se pelea con la religión. Y al final he hablado con muchos que me decían yo no creo en Dios. Y llegamos a la conclusión después de una conversación en que sí creen en Dios, pero están peleados con la religión. Y en nuestra comunidad hispana suele suceder porque yo particularmente vengo de una familia muy religiosa. Desde que estaba prácticamente en el vientre de mi madre, estaba metida dentro de la iglesia. Y cuando llegué a este país, una de las cosas que me ayudó y me hizo más fuerte es tener una creencia, una espiritualidad, una conexión con Dios fuerte, lo que te da como la convicción de que hay algo más, ¿no? De que en medio de las circunstancias, en medio de las noches oscuras que pasamos en nuestra vida, todo coopera para nuestro bien. Ujú, Entonces, para nosotros como comunidad hispana, sí es muy importante. Sí es muy ujú, importante, bueno, para el ser humano es importante estar ujú. conectado con esa fuente. Sí, porque yo he notado que la espiritualidad en sí, no importa si es en la iglesia o una mezquita o una sinagoga o es un templo de cualquier cosa, yo creo que la espiritualidad en sí es importante porque eso nos conecta no solo con el eterno o cualquier espíritu que la persona cree, pero también eso ayuda a tener algo en común con nuestra comunidad. Yo creo que es muy importante que la gente pueda aprender con espiritualidad porque eso ayuda también a hacer buenas decisiones, porque yo he notado en la comunidad hispana que la falta de la espiritualidad en general causa que mucha gente de nuestra comunidad se va a las drogas, van al alcoholismo, están teniendo relaciones sin parar. Y yo creo que eso causa mucho problema en sí, no en lo físico, pero también lo espiritual. Y mi fundación, organización, no es una organización religiosa, pero tenemos muchas personas que son de diferentes dominaciones que son religiosos, algunos cristianos, algunos no. Y yo estoy tratando de unir a todo el mundo para que puedan ser buenos seres humanos y también ayudar a la comunidad en sí, porque la comunidad hispana sí tiene muchos problemas y yo creo que la comunidad tiene una potencia muy grande, pero tienen que tener una guía para hacer buenas decisiones. Yo creo que es muy importante. Claro que sí, te felicito. Mi honor para eso. Realmente es hermoso encontrarse con personas que tenemos ese mismo sentir
porque es importante reconectar con la fuente y lo que tú dices, diferentes denominaciones religiosas, porque al final te das cuenta de que Dios, de la manera como lo concibas, ha sido un Padre tan grande, tan maravilloso, de que todas las religiones tienen un poquito de verdad y al final, como tú dices, la unificación, porque todos somos uno y cuando empezamos realmente a sentirlo y a sentir esa compasión, esa empatía por la otra persona, es donde podemos crear completamente un mundo diferente, haciendo cada uno o poniendo cada uno ese poquito, ese granito de arena. Sobre todo conectando, como tú dices, con la fuente, porque cuando hablas de las que se van a las drogas, a las adicciones, y adicciones son muchas, porque hasta la comida se convierte en una adicción, Ujú, es porque realmente está esa desconexión con ese ser, con ese espíritu. Entonces ya llega un punto en que no le encuentra sentido a la vida y necesita llenar ese vacío con algo más grande. Entonces vas a llenarte en las tiendas, en las drogas, en el alcohol, en como dices, en la sexualidad. Y ujú, al final el vacío siempre queda igual. Entonces, para mí es muy grande, es muy importante el transmitir eso. Yo hago muchos talleres de sanación del niño interior y del alma herida. Y la gente muchas veces me pregunta que si mi taller es religioso, si habla de Dios, y les digo, lo que pasa es que realmente todo en nuestra vida tiene que ver con esa conexión con nuestro ser interno, o con nuestro yo superior, o con Dios, o como lo quieras llamar. Entonces, si estás pensando en sanar o en hacer una vida diferente, poniendo a Dios a un lado o poniendo la espiritualidad a un lado, es un poco difícil, ujú, para no decir que casi imposible. Entonces, el agarrarte de esa fe, de esa convicción. Alguna vez escuché de que la religión es para los que tienen miedo de ir al infierno, ujú, más la espiritualidad es para los que ya hemos estado en el infierno. Entonces es ahí de esa noche oscura de la que muchos místicos y agnósticos hablan, después de esa noche oscura del alma, es cuando te das cuenta de que existe algo más allá, un ser superior, algo que te da la guía, que te da la fuente. Y eso te lleva a muchas cosas, incluso a encontrar cuál es el verdadero sentido de tu vida, por qué estás aquí. Porque todos venimos con un propósito y cuando logras tener esa conexión, ese alcance, es maravilloso porque el trabajo que vayas a realizar lo vas a realizar con amor. ujú, Entonces es una perspectiva completamente diferente porque sabes que estás acá para algo y que todo tiene un propósito. ujú. ¿Ya? Y yo creo que es una cosa muy importante que la comunidad hispana tiene que tener un tipo de propósito, porque yo veo que muchas comunidades solo trabajan, y solo viven para trabajar y no están viviendo para hacer su propósito. Y yo creo que en sí eso está causando daño porque muchos niños y adolescentes hispanos no ven que sus padres tienen un propósito y la lástima es que muchos padres no le enseñan, yo estoy haciendo esto temporalmente, pero yo quiero un mejor futuro para ti. So, muchos jóvenes piensan que no tengo ningún propósito. Eso es porque muchos se van a la tentación de las pandillas o otras cosas y no buscan su propósito. El propósito no tiene que ser en sí ir a una iglesia o ir a un templo, pero tener un propósito y que yo puedo ser productivo en esta vida. Y yo creo que es algo que la comunidad tiene que, que poner recursos para ayudar a la comunidad hispana a tener un propósito. Yo creo que es muy importante. Y otra pregunta quería Claro, preguntar, ¿qué dijiste?
Así nada más te quería compartir, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Desde el 2020, ya prácticamente 2 años de que empezó todo esto del COVID, y mucha gente ha entrado en depresión y agonía porque eran, yo digo, como muertos, como Walking Dead, Ujú, gente sonámbulos yendo a trabajar nada más del trabajo a la casa y de la casa al trabajo sin ver más allá, y esto vino como a dar una sacudida completa. ujú, Realmente, ¿qué es lo que yo puedo ser o hacer para vivir una vida plena y en abundancia? Es por eso que cuando la gente se fue a sus casas y empezó la cuarentena, se dieron gran cantidad de divorcios y quiebres en la familia por lo mismo, porque están tan adormecidos o estamos tan adormecidos, nada más enfocados en el trabajo y en la rutina de todos los días, que eso, aunque enferma, también es una manera de anestesiar, como para quedarte en esa zona de comodidad, de no ver más allá de lo que puedes hacer. ujú. Y quería también preguntarte, en tu práctica, ¿cómo tú crees que eso puede ayudar a la comunidad hispana en sí ser mejores personas en cuestión de derechos civiles, derechos humanos de la comunidad hispana? Pues mira, realmente cuando tú te conectas con la fuente correcta y empiezas a trabajar desde el ser, hay una palabra, y aquí sí voy a hablar del libro de los libros, la Biblia, que se nos ha perdido a nosotros, que dice, el gran mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú te amas a ti mismo, es más sencillo el poder amar al prójimo porque te das cuenta de que esa otra persona también tiene parte de ti. Entonces, cuando tú practicas la espiritualidad y realmente ahorita es algo que está creciendo gigantemente porque estamos cansados de estar cansados. Ujú, Entonces, cuando tú te enfocas en aprender a amarte, es como desaprender para aprender de nuevo, porque realmente nosotros en nuestra cultura no nos han enseñado a amarnos. ujú, Nunca de pequeño te dijeron, ámate a ti. Simple y sencillamente te decían de repente, cuida a tu hermanito, cuida a la hermanita, y siempre estábamos para allá, viendo para allá, y dábamos desde una fuente vacía. Entonces, cuando tú aprendes a amarte a ti y el ser que tú eres es tan sencillo, te cae tan como un efecto dominó el poder amar al otro. Y cuando amas al otro, quieres lo mejor para él. Entonces se crea un consciente colectivo de gente ayudando a gente, de gente que en vez de querer aplastarte, la supervivencia, ¿no? De que te mato para yo sobrevivir. No, sabiendo de que yo soy amor, de que yo soy un ser espiritual, viviendo una experiencia física, yo puedo ver en el otro la imagen de Dios también y puedo tratarlo de una manera diferente. Ni siquiera te podría decir que lo puedo tratar como a mí me gustaría que me traten, porque cada persona también tiene su propia individualidad y como a mí me gusta que me traten, a lo mejor no es como al otro le gusta que lo traten. ¿Sí me entiendes? Entonces, más bien aceptándonos tal cual y como somos y respetando la humanidad del otro, respetando el que el otro sea como quiere ser. Porque hemos excluido tanto y hemos vivido en una sociedad de tantas reglas de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y muchas veces, en nombre de lo bueno, hemos hecho cosas malas. ujú. No sé si me explico. Sí, eso es muy Entonces, correcto. Eso es muy entonces correcto.
Saber incluir, yo pienso, saber aprender a amar a la otra persona tal cual y como es, aceptando que cada quien es una propia individualidad y que todos tenemos derecho a la pertenencia. Todos somos parte de un equilibrio, así como los animalitos. Me recuerda cuando nos enseñaban el equilibrio del sistema ecológico. Cada animalito tiene su función en la naturaleza y todo está para algo. Así nosotros también como seres humanos tenemos nuestras maneras de ser y de actuar y cada quien tiene sus dones para poner al servicio de la humanidad. Ujú. Y yo creo que eso es muy importante cuando una persona no se ama a sí mismo, cómo ellos pueden amar a otras personas si ellos no se quieren a ellos mismos. Y eso es una cosa que es muy verdad que en la comunidad en sí no hay un énfasis en amor propio. Todo es reglas, tienes que hacer eso o lo otro, si no lo haces hay consecuencias. So, la gente en sí se cree con ese miedo que tienen que ser sumisivas y pasivos. Y eso también contribuye que la gente en sí los abusan o los explotan o los tratan mal. Yo he hablado con muchas personas de la comunidad que han pasado por muchos abusos por empleadores, otras personas, y que yo he visto es que por miedo de tener respeto propio, ellos no van a confrontar a la persona que lo están explotando. Yo soy una persona que es pacífica, pero yo no voy a dejar que una persona me humille y me degrada porque le da la gana. Eso tiene que ser, eso es amor propio, eso no tiene nada que ver con arrogancia o ser una persona de problema. O una persona tiene que darse por respetar. Yo creo que eso es una cosa que no se ve en la comunidad hispana, que no tienen respeto propio y muchas personas fuera de la comunidad hispana piensan que los hispanos no tienen respeto propio, está bien que nosotros podemos abusar de ellos. Yo quiero cambiar esa perspectiva, esa moda de pensar, porque eso está afectando a nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes, más que nada. Ya, o sea, es que más que todo lo que hay en la comunidad hispana, y lamentablemente yo creo que es algo de generaciones, es la falta de merecimiento. Como yo creo que no merezco, está bien que a mí me abusen, está bien que a mí me traten mal. Pero realmente hay un dicho por ahí que dice, la herida y el puñal y la herida están dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no es que la gente me abusa, es que yo permito ese abuso. Y lo permito porque no me siento merecedor de algo mejor. Porque si yo me paro y hablo de una manera educada y digo, estos son mis derechos, entonces tengo miedo a que la otra persona tome una represalia en mi contra. Pero hasta eso, Enrique, está dado por las creencias y programaciones que traemos. Ujú. Porque yo personalmente he tratado con muchas personas que tenían o que están trabajando a diario esa falta de merecimiento. Y cuando tú empoderas a esa persona y le dices, ¿sabes qué? Tú puedes, no desde el ego, no desde el enojo, sino desde una manera pacífica y tranquila, decir, ¿sabes qué? Yo creo que estos son mis derechos y te pido que me los respetes así como yo te respeto a ti. Pero si tú permites que una persona te grite y que te trate mal y que no te pague lo que te mereces, porque incluso hasta en eso hay discrepancias en nuestra sociedad, que haciendo el mismo trabajo a una persona le pague más que a otra. ¿Por qué? Es el mismo trabajo y es la misma esfuerzo que ponen las dos personas, y por qué una merece que le paguen más que otra. Porque quizás esa que le pagan menos no ha tenido voz o no se ha sentido merecedor de ganar lo que gana la otra. Entonces no ha dicho, ¿sabes qué? Si yo hago el mismo trabajo de esta persona, yo tengo derecho a ganar lo mismo.
Entonces es más una cuestión de merecimiento. Pienso que necesitamos trabajar en nuestra comunidad, porque lamentablemente sí, eh, generacionalmente hemos permitido que se nos quite ese poder, el creernos que nosotros somos menos o que valemos menos. Pero si realmente nos encontráramos con esa esencia de que todos y cada uno somos uno y que somos iguales, entonces podríamos hacer cosas grandísimas. Ujú. Y por la comunidad hispana siendo tan grande como una mayoría, si ellos pueden entender su poder y su potencial, ellos pueden hacer mucho en este país, porque en mi fundación, mi organización, yo trato de educar a Bugal que los hispanos son el único grupo minoría en este país que no tenemos ningún tipo de protección cuando hay crímenes de odio, cuando hay violaciones que, que nos han hecho nuestras personas. Y yo creo que no es justo porque nosotros contribuimos mucho al país en términos de la economía, del trabajo, de ser sirvientes, de ser todo. Y cuando algo malo pasa a nosotros, por ejemplo, si otra persona, otra raza ataca a un hispano, no lo tratan como un crimen de odio, lo tratan como un crimen regular. Pero, por ejemplo, si un hispano ataca a otra persona, a otra raza, dependiendo de la raza que sea, le dan el castigo, además le dan más tiempo por ser un crimen de odio. So, yo creo que debe de ser un tipo de abogar para hacer algunos cambios para tratar de prevenir estos ataques, porque yo lo estoy viendo todo el tiempo en las noticias y yo no veo que la comunidad en sí no está haciendo nada. Yo no sé si no lo están haciendo por ignorancia, por miedo, pero algo tiene que cambiar porque no es justo que nuestro pueblo está sufriendo, muchas veces están sufriendo en silencio. Ya, realmente, con riesgo a equivocarme, te diría que lo que necesitamos cambiar es a nosotros mismos, necesitamos cambiar esa falta de merecimiento y sobre todo el tipo de educación, el educarnos de una manera eh, empresarial, emocional, saber de que tenemos el mismo valor. Pero esas cosas, lejos de hacerlas con manifestaciones, con guerras, con luchas, yo pienso que está haciendo un cambio interior. Hablábamos de espiritualidad y yo creo de que cuando, cuando tú sabes, cuando en tu ser tú sabes que mereces algo más grande y tú le enseñas a tu hermano, a la persona que tienes al lado, a tu prójimo, de que también es merecedor y que puede hacer cosas más grandes, entonces se va creando, como te decía, ese consciente colectivo y entonces se va expandiendo. Es como agarrar una velita y empezar a pasar la luz. Entonces ya cuando hay tantas luces encendidas, podemos alumbrar el planeta entero. Mm. Yo creo que sí, yo creo que cuando la comunidad aprenda o saben alumbrar esa vela, ellos pueden hacer no solo cambios en su propia vida, pero también hacer cambios en su propia comunidad. Porque, como te digo, yo he visto muchas comunidades que son migrantes, que no son hispanos, que vienen aquí. Y yo he visto que en una generación ellos suben para arriba y ellos prosperan. Nuestra comunidad, estamos aquí por siempre. Y yo veo, por ejemplo, cuando voy a San Gabriel, es una área donde están todos los chinos. Tú estás familiarizado, tú conoces esa área, Blanca, de San Gabriel. Hello, hello.
Hello. Hello. Hello. Sí se escucha un S- poco dis- cortado yes, disculpa, se cayó la llamada. Ah, como yo estaba diciendo, sí, tú conoces la área de San Gabriel, esa área. San Gabriel no conozco. A San Gabriel, eso está yendo, después un poco más de Pasadena, es donde está Arcadia, Temple Ok, City. Toda esa área es una comunidad china. Pero que yo he visto en esa área es que, you know, muchos chinos son inmigrantes que son recientes, pero que yo he visto que en una generación ellos prosperan y en nuestras ciudades yo no veo eso. So, yo creo que la educación y también invertir ingresos en la comunidad, eso va a ayudar mucho. Y además, si los líderes religiosos, también los guías espirituales, guían a las personas cómo superarse, eso puede contribuir en reducir no solo los vicios, pero también los problemas sociales como abuso doméstico y ahí a la delincuencia. Yo creo que eso es muy importante. sí, claro, lo que sucede también y que tendrías que enfatizar acá o que podríamos ver es que lamentablemente en la cultura latina tenemos una mentalidad de conformismo y eso es Ujú. parte impuesto por la religión. ¿Por qué? Porque muchas religiones, no todas, pero algunas, y religiones me refiero a las que se practican en la comunidad hispana, Sí, como claro. el catolicismo, los evangelistas, los cristianos, todo este tipo, te enseña que hay que conformarse con la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy pobre o si yo estoy en la clase baja, entonces yo me conformo con eso. Y ahí sí es un cambio de mentalidad completamente, darte cuenta de que como hijos de Dios, como seres espirituales, también somos merecedores. Somos merecedores de las riquezas que están para nosotros y sabiendo que dando es como recibimos, tener ese gesto, tener esa gracia de compartir. Porque ¿qué sucede? Tú hablabas de otras comunidades como la comunidad china, como los japoneses. Cuando uno de ellos viene acá, todos le ayudan. Ujú. Y eso te voy a decir que yo lo he visto en los trabajos, de que el recién llegado inmediatamente ya viene a trabajar con su comunidad, solo por el hecho de ser chino o japonés, ya ellos tienen ahí trabajo por inmediatamente. Lamentablemente en la comunidad latina no se ve lo mismo. Ujú. Al contrario, muchos con los que vas a trabajar porque acabas de llegar te explotan Ujú. entre los mismos latinos. Ujú. ¿Por qué? Porque no vivimos, sino que vivimos, sobrevivimos en la ley de la supervivencia. Entonces yo tengo, como te decía al principio, que matarte a ti para yo vivir. Y esa es la mentalidad que necesitamos cambiar. Ujú. Saber que todos podemos vivir en armonía y que juntos podemos hacer una fuerza mayor. Lejos de discriminaciones de que si eres centroamericano, que si eres mexicano, que si eres sudamericano, porque en la misma comunidad latina hay muchísima discriminación entre nosotros. Ujú. Eso es muy, muy verdad. Entonces, ya, sí, es lo que tú vas a ver en los diferentes lugares de trabajo y esto. Hay demasiada discriminación entre nosotros mismos, lamentablemente, y el que está más arriba siempre quiere explotar al que está más abajo y en vez de enseñarte, te aplasta por el miedo a que tú le superes. Sí, eso es una cosa que yo he visto mucho, porque como yo he dicho, en los asiáticos, ellos ven a todo asiático como alguien que puede ser próspero y también puede redistribuir las riquezas, pero en la comunidad hispana, como te has dicho, yo he visto que si alguien
poder aprender lo mismo que tú estás haciendo, lo ven como competencia. So, ellos quieren tratar de aplastarte antes que tú puedes hacer igual como ellos. Y eso no debe de ser, porque en este país todo el mundo debe de trabajar junto. Yo creo que es algo que es muy importante. Y así es. Yo creo de que necesitamos como hacer un movimiento de desaprender para aprender de nuevo. O sea, desprogramarnos completamente de todas estas creencias que traemos de niños que necesitamos aplastar al otro para nosotros sobrevivir y creernos realmente de que todos somos uno y que si yo te ayudo y si yo te sirvo y si yo te apoyo a ti en algo, con eso yo me estoy ayudando a mí también, porque tu Sí, crecimiento es mi crecimiento también. sí, esto es básicamente que hace mi movimiento. Mi movimiento estamos educando, tratando de cambiar la pronunciación y además enseñar que no todo hispano te quiere, hacerte daño, que también es su hermano. Y yo creo que si hay una unidad entre los hispanos, no importa si es mexicano, puertorriqueño, cubano, argentino, cualquier cosa, que ellos pueden sí ayudarse, también cuando uno prospera, todo el mundo prospera. Yo creo que ellos deben de cambiar esa mentalidad que son peones y solo sirven para ser explotados. Yo creo que mi movimiento está haciendo mucho porque estamos presentando una alternativa a otros grupos que han vinieron, pero se fueron o han fracasado o se volvieron en pandillas, Yo empecé Yeah. mucho la educación académico, la educación de aprender diferentes cosas fuera de que estás acostumbrado, porque mi profesión es tutor. Y una cosa que yo siempre enseño a mis Mm. estudiantes, que no solo sigues que yo digo, estúdialo, búscalo, busca la formación, usa tu razonamiento, hace preguntas y después con toda la evidencia tú sacas tus propias conclusiones que son verdad y que no es verdad. Y yo creo que es algo importante que los hispanos tienen que empezar por ellos mismos, no dejar que otras personas piensen por ellos mismos, porque la otra persona no va a tener la misma, por ejemplo, va a ver la beneficio para la comunidad. Yo creo que es algo muy importante. Pero poco a poco, con mi movimiento, mi organización, estamos tratando de cambiar comunidades y personas una vez a una familia a la vez o una comunidad a la vez. Y eso es porque es muy importante que nosotros en la comunidad hispana tenemos estas conversaciones, porque si la gente no habla, ¿cómo vamos a saber qué necesidades o recursos vamos a necesitar? Exactamente. Y esa es otra cosa que tenemos los hispanos, que aun cuando hay necesidades, la soberbia estás 10 rayitas por encima de la necesidad, porque recuerdo y te voy a compartir una experiencia mía propia. El hecho de pedir por ayuda nos cuesta completamente. Y mira qué interesante la paradoja, porque nos encanta mucho ayudar, pero no nos gusta pedir ayuda. Porque una de las palabras que utilizamos los hispanos mucho es no me gusta molestar. Ujú. Y recuerdo a una amiga muy especial que tuve, que pasó un acontecimiento específico en mi vida, y cuando me preguntó, cuando me dijo, ¿por qué no me pediste esa ayuda? Yo le contesté, es que no quise molestarte, no quise molestar. Y me dijo ella, oh, entiendo, me dice, entonces cuando yo te pido ayuda para algo, ¿te molesto? Me dijo ella, y le dije, no, a mí me encanta ayudar. ¿Y por qué crees, por qué le quitas, me dijo, ese privilegio a los otros de que sientan el placer de ayudarte? Y para mí fue un balde de agua, pero también
como te digo, es lo que las creencias que nosotros traemos. De que Ujú, no me gusta molestar. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos que íbamos de repente a la casa de la abuela o a la casa de la tía, la mamá te decía, no aceptes nada, no aceptes ayuda, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ujú, Y eso nos limita, porque imagínate, si tú lees las historias o ves las historias de la gente que se ha hecho rica, han sido pidiendo ayuda. ujú, Y a nosotros como hispanos nos molesta mucho y muy poco tenemos la habilidad o usar la práctica de pedir por apoyo o por ayuda. Preferimos quedarnos en el suelo y no pedir ayuda al otro por el qué dirán. ujú. Estamos siempre al pendiente de qué van a decir de mí, qué van a pensar en todos los aspectos. Entonces, eso es algo que también nos tiene como estancados. Ujú. Eso es Si muy verdad. fuéramos capaces de pedir ayuda y de brindar ayuda con todos los negocios pequeños que salen, óyeme, ¿cómo no estaríamos realmente de fuertes también nosotros aquí en Estados Unidos a cómo están otras culturas? Oh, sí, sí. Porque como digo, hay mucho poder en números. Si otras personas que son pocos lo pueden hacer, por qué no nosotros? Ya, así es. Pues, quería decirte, Blanca, muchas gracias por estar en el programa, lo agradezco mucho. Cuando yo termine, te mando el enlace en un rato. Es un placer tenerte en mi programa. Claro que sí, Enrique, muchísimo gusto. Me encantaría saber más de tu fundación, de lo que haces, porque también me encantaría participar con horas de apoyo, de educación, como hablábamos en el programa. Eso es Sí, lo que necesitamos, educarnos, sí, sí. educarnos para fortalecernos. Sí, yo tengo un canal de YouTube que se llama Spanish United. So tú puedes ir a Spanish United Channel o canal de Spanish United y tú vas a ver nuestro canal. Y también estamos en Facebook, en Spanish United, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Y también yo te puedo mandarte toda la información por mensaje de texto. Ok, fabuloso. Es un placer, Blanca. Que tenga una excelente noche. Igualmente, Bye bye. igualmente, bendiciones. Bye. Bendiciones.